una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Amigos, una alegría saludarles nuevamente en este momento. Buenas noches y buenos días, ¿verdad? Como siempre nos decimos, quiera Dios acompañarnos en gran manera al ver este programa. Dios dirigirá las cosas para que podamos entender un tema muy importante, extremadamente importante, ya que tiene que ver con la salvación de todos nosotros y sobre todo es la brújula que nos muestra el momento en el cual nos encontramos. Parece increíble cómo es el amor de Dios. Por eso el texto bíblico dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Quiero solamente hacer un pequeño anuncio antes de comenzar y decir lo siguiente. El material que muchos están ya, por supuesto, recordando, será enviado, por eso habrá un paréntesis de 2 días, les voy a decir cuándo ahora, no en este programa, por supuesto, ni mañana, pero haremos para ponernos al día y de que todos puedan recibir el material correspondiente que hemos prometido, a fin de que podamos disfrutar juntos del seminario y al final recibir el certificado que corresponde. Realmente nos sentimos gozosos de que esto sea de esta manera. Invitemos a familiares y amigos, hagamos una cadena bien grande, cada día pensemos en uno más, a fin de que realmente la gente sincera realmente pueda encontrar lo que Dios quiere que encontremos. Bueno, hoy tenemos Jesucristo y el nuevo orden mundial. No agotamos el tema ayer de ninguna manera, en realidad le hicimos la introducción. Ustedes vieron que es un plan ya trazado desde hace mucho tiempo y por supuesto se habría de realizar en una forma impresionante. Poderes políticos y religiosos estarían juntos y es lo que vamos a ver. Por eso es que estamos viendo tantas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios y fundamentos muy grandes en las Escrituras para que podamos entender lo que es realmente el nuevo orden mundial y eso lo vamos a entender mientras avancemos los días. Porque es más serio de lo que podemos entender, amigos míos. De manera que vamos paso a paso en el día de hoy. Señales dramáticas en nuestro planeta. Realmente el Señor dio señales más aún que teníamos, ¿verdad?, acerca de esa gran profecía de 2500 años. Y le daremos un breve repaso allí en la pantalla a continuación. Allí está la estatua, ¿verdad? Esa estatua gigantesca que espantó a Nabucodonosor. Daniel, el profeta de Dios, que era joven en ese momento, ¿verdad?, miraba con asombro y llamó ahora al profeta ante su presencia. Y entonces allí ya estudiamos esto. De manera que Babilonia estaba simbolizada por la cabeza de oro y existió desde el 605 hasta el 539, cuando Ciro, el persa, desvía el cauce del río Éufrates y por debajo pasan soldados, rompen las puertas y por supuesto entonces entran y en una sola noche cae ese imperio poderoso de la tierra. Parece mentira, amigos, pero las cosas de Dios son así, se cumplen exactamente. Ahora seguimos con Medo-Persia, porque en realidad en el 539 sube Medo-Persia, un imperio que fue más grande en extensión, tuvo 120 provincias, sin embargo, nunca llegó al esplendor y al brillo que tenía la cabeza de oro. El oro brilla más, por supuesto, y por supuesto también indica mayor valor. De manera que estaba indicado hasta en esos detalles la profecía de Dios. Ahora, allí en el 331 termina el imperio de Medo-Persia. ¿Por qué? Simplemente porque Alejandro Magno, un poderoso guerrero, como sabemos, que iba avanzando, en poquitos años conquistó el mundo de aquel entonces y llega al pináculo. No teniendo otra batalla que hacer, ahora se siente desesperado.
Y como dice allí, veremos en la pantalla central ahora, ¿no es cierto? En realidad, él en la batalla de Gránico, Iso y Arbelas termina finalmente muriendo después. ¿Muere por qué muere? Muere simplemente porque no supo controlar sus apetitos. La historia dice que, y ya sabemos, tenemos una partecita aquí, ¿verdad? Y si no la controlamos, las cosas no andan bien. Y él bebía mucho. Por lo tanto, perdió sus fuerzas y murió de malaria. Es lo que dice la mayoría de los historiadores. Y cuando él murió, se repartieron en el imperio de Grecia, ¿verdad?, entre 4 de sus generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero guardaron una unidad entre sí de todas maneras, pero así avanzó el imperio griego de esta forma hasta, ahora vemos en la pantalla otra vez, desde el 331, ¿verdad?, surge el imperio romano. Claro, dije mal, allí están las 3 batallas, y en el 168, en la batalla de Pydna, como estamos viendo aquí, ¿verdad?, 168 a.C., surge el imperio romano, que es un contraste enorme, ya veremos enseguida, pero estoy mirando en la pantalla ahora para que podamos distinguir. En realidad, el color del bronce hay que bruñirlo para que se mantenga brillante, y así ocurrió con aquel imperio de Grecia, porque se opacó cuando los 4 generales tuvieron que llevar adelante ese imperio. Finalmente cayó, como ya dijimos, en la batalla de Gránico, Iso y Arbelas, y por supuesto, en el 168 surge ahora un imperio que es de acero, negro, de color negro, Roma. Pero el acero, y aquí les explico un poquito antes de avanzar con los siguientes pasajes, saben, el acero es de color acero, color oscuro, ¿verdad?, en ese tiempo sobre todo. Y lo notable es que los soldados romanos usaron lanzas y todos los elementos de guerra eran de hierro. También llevaban sobre sí un ropaje de hierro. La disciplina de Roma fue férrea, fue de hierro. Por lo tanto, los historiadores hablan del imperio de hierro. Pero la profecía de Dios lo había anunciado hacía mucho tiempo antes. Daniel, 6 siglos antes, indicó aquel imperio bajo el cual moriría nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando Él resucitó, el sello romano que estaba colocado allí sobre la tumba, en aquella piedra que cubría la entrada, fue hecho 1000 pedazos. Y nuestro glorioso Salvador salió para ahora ir al santuario celestial e interceder por nosotros. Cuán grande es el amor de Dios, amigos. Bueno, y llegamos así hasta la Europa dividida, representada en la visión por esos pies de una rara mezcla. Ustedes saben que los pies, para mantener una estatua, ¿verdad?, es de una mezcla de hierro y de barro, pero indicaba que las filosofías de Roma llegarían hasta el fin del mundo. Y ya vamos a entender muy claramente, porque hay un capítulo de Daniel que explica definidamente esto. No es el tema de hoy, por supuesto. Indicaba que 10 tribus habrían de tomar, como tenemos 10 dedos en los pies, completamente a Roma, y por supuesto habría de cesar el poderío de ese imperio, para entrar ahora a un mundo fragmentado de barro y de hierro, y así habría de continuar, naciones fuertes y otras débiles, como decía la Escritura, ¿verdad? Y ahora sí leemos Daniel, capítulo 2, el versículo 44 en primer lugar. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, en los días de estos reinos, dice. Aquí estoy mirándote, ¿verdad? ¿Por qué? Recalco esta frase. Si en los días de estos reinos, porque cuando el mundo estuviera dividido y con una cantidad de cosas más que vamos a ver, realmente la piedra habría de caer. El Señor habría de intervenir en la historia humana. O sea, y todavía recalca Daniel que ese reino va a permanecer para siempre. Es el reino de Dios, el reino eterno, ¿verdad? En el versículo 45 leemos lo siguiente. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir,
y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel recalca simplemente que aquel reino no sería una intervención humana, una creación humana, como muchos dicen, sino que tendría que ver con la intervención divina. Por eso dice que fue cortada la piedra no con mano, ¿notaron? Y dice, todavía recalca el profeta y le dice a Nabucodonosor en aquellos días, hace ya más de 2500 años atrás, ¿qué le dice? Simplemente le dice algo. Le dice, mira que el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Apreciado amigo que me ves en la pantalla, quiero decirte, el hombre no puede cambiar las cosas de Dios. Es imposible. Dios es omnisciente, omnipotente, y obra para que la raza humana, este planeta que se descarrió, pueda heredar la vida eterna y podamos tener la gloria eterna por los siglos sin fin de una eternidad. Ahora bien, estamos a un paso de ese mundo eterno. Vemos en la pantalla la estatua, ¿verdad?, y la piedra. Eso es asunto ahora de que Dios está sosteniendo los vientos por algo muy grande. Estamos a un paso de ese mundo eterno que pronto finalizará cuando Jesús regrese, en gloria y majestad, para terminar con nuestros problemas y sinsabores que pasamos en esta vida. Sí, amigos, así es la existencia humana. Pero ahora, vayamos a los días de Jesús. Unos días antes que Él muriera, por supuesto, en la cruz del Calvario. Digo unos días porque en realidad fue en el ministerio de Jesús terrenal. Él era perseguido de lugar en lugar. Los hombres no lo recibieron. La Biblia decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué tristeza! Los líderes religiosos de aquellos días, los fariseos y los saduceos. Por eso no nos extrañemos hoy, cuando la gente se burla de la palabra de Dios, no cree en la venida de Cristo y, bueno, hacen cualquier cosa. Cuando uno ignora la palabra de Dios voluntariamente, Dios no puede hacer nada. Pero hay millones que ignoran porque no se enseñan la verdad desde los púlpitos o a través de diferentes medios de difusión. Por eso estos días son maravillosos del seminario, porque podremos entender el lenguaje de Dios. Los discípulos rodearon a Jesús muy de cerca. Fueron a un lugar apartado, ya veremos, y le hicieron una pregunta que leeremos en San Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué pasaje este, ¿verdad? Dinos, Señor, ¿tú tienes alguna señal más que darnos? ¿Tienes alguna cosa más que indicarnos? Por favor, dínosla. ¿Qué señal puedes darnos acerca de estas cosas y del fin del siglo, del fin del mundo? Aunque ellos no entendían del todo todavía lo que era el fin del mundo. Pero Cristo comienza a proyectarse en la profecía. Les habla a ellos y nos habla a nosotros sobre todas las cosas en que nos encontramos al fin de los siglos. Nos toca vivir la hora que muchos profetas quisieron ver. La hora del fin, una hora dramática, pero profecía tras profecía se va cumpliendo de una forma impresionante. Y ahora la pregunta 1 de nuestra lección va a decir lo siguiente. La he puesto de esta manera, veamos en la pantalla, porque así se podrá ver mejor. De paso, bajémosla de la página web para poder tenerla y, por supuesto, ya conocemos el sistema. ¿Qué pregunta hicieron los discípulos a Jesús en el Monte de los Olivos? Bueno, allí está, ¿verdad? La pregunta no hace falta que yo se las repita. Ustedes ahora contestan, pero van a contestar muy bien, porque el texto es claro, muy claro. Y si no, tomen cualquier ejemplar de las Sagradas Escrituras y léanlo en vuestros hogares. También hagan preguntas a través del WhatsApp, del teléfono, del mail, etc. Porque para eso está llevándose a cabo este seminario. En realidad, Jesús continúa hablando. Allí estaban los discípulos, querían saber, querían entender más, querían conocer más. Y vamos a leer en San Mateo capítulo 24, versículo 6, lo siguiente. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Saben, esto me hace acordar una experiencia que yo tuve cuando estudiaba en la Universidad de Córdoba. Estaba estudiando allí acerca de las ciencias químicas, o sea, de ingeniería química,
primero en Santa Fe, después me trasladé, bueno, fueron días muy especiales. Después estudié teología, pero ¿por qué les cuento esto? Allí tuve una persona muy escéptica, un compañero, y él me decía, pero ¿cómo vas a creer que Cristo va a regresar? Y yo le decía, pero no vino por primera vez. Bueno, yo puedo aceptar algo que es un personaje histórico, fue maravilloso, pero más que eso no puedo creer. Pero que Él va a volver por segunda vez, me parece que no es posible que esto ocurra. Y entonces, además de darle otras profecías, también lo llevé a este lenguaje sencillo de Cristo, ¿verdad? Y él me decía, cuando le dije de las guerras, él me dijo, pero Rubén, siempre hubo guerras. ¿Me vienes a hablar de guerras? Sí, siempre hubo guerras. Claro, le dije, es que Cristo dijo eso. Y las guerras en sí existieron por causa del pecado siempre. Pero esas no son, esas guerras, unas señales del fin del mundo, sino que el Señor está hablando de que la situación bélica habría de crecer mucho para indicarnos que en pasos agigantados, que el fin de la historia se acerca. Y veamos en la pantalla a continuación. Pero antes leamos la pregunta 2. ¿Son todas las guerras una señal de la segunda venida de Cristo? Creo que es claro. Pero yo no tengo que contestar. Tienen que contestar ustedes, ¿verdad? De manera que no todas las guerras. Bueno, ya lo dije sin querer. Jesús habla de unas guerras especiales. Y vayamos al texto bíblico, el versículo 7 de San Mateo 24. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Saben, este texto tiene tanto contenido que tendríamos que hablar 2 horas seguidas, pero no va a durar 2 horas este programa de ninguna manera. Ya sabemos más o menos entre qué tiempos andamos. Ahí habla de varias cosas. Pero el tema de mañana vamos a continuar entendiendo más, porque esta es la primera parte, ¿verdad? Y allí dice claramente, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habla de guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Sembró muerte, destrucción por doquier. Y los hombres dijeron, la paz está asegurada por 200 años. Estamos seguros ahora de que ya hemos aprendido la lección, pero amigos, duró muy poquito, ¿verdad? 1939 y comienza a rugir otra vez el cañón. Los armamentos inclusive fueron ya mayores. Una guerra atroz que sembró la muerte por todos lados, donde millones y millones se encontraron en aquella feroz guerra que terminó en 1945. Ahora sí se cumplió lo que Cristo dijo. En el mundo dividido, apreciado amigo, Cristo se acerca, con pasos agigantados. Y me ves en esta pantalla ahora, ¿verdad? O en esta cámara, mejor dicho. ¿Por qué les digo esto? Para que pensemos. Porque ya están ocurriendo los eventos y lo que vamos a ver hoy son muy claros. No son ideas del licenciado Arn, no tienen que ver con la religión. Tienen que ver realmente con qué, tienen que ver exclusivamente con la palabra de Dios. Puede haber millones que desde los púlpitos no digan la verdad, enseñen lo que a ellos les conviene para llevar dinero o hacer cosas semejantes a estas. No nos extrañemos, porque Satanás es el que instiga todas estas cosas, el autor del pecado. En estos días de paso vamos a ver algunos temas acerca de ello. Será maravilloso. Y continuemos ahora con nuestro tema. Allí dice lo siguiente, allí vemos el cuadro, ¿verdad?, en la pantalla otra vez, de lo que más o menos el Señor menciona en San Mateo capítulo 24, que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Un mundo de violencia, la Biblia anunciaba esto, la santa palabra de Dios decía estas cosas, violencia en la tierra, y seguimos viendo allí, cada 100 segundos muere alguien en un conflicto armado. Qué terrible, ¿verdad?, pensar en esto. Cada 60 segundos muere o ocurre un asesinato. Y saben, yo he recalcado esto porque tenemos que recalcarlo. Son cifras alarmantes. Y en realidad
no son muy reales porque han crecido mucho en el último tiempo, aún mayores. Han crecido la violencia en el hogar, la violencia en la sociedad, el desprecio entre unos y otros es atroz en esta tierra, ¿verdad? Pero saben, allí hay algo que a mí me gusta leer. Un autor realmente muy grande se refiere a esto y veamos o leamos a continuación la siguiente cita. Lo más impresionante es lo grande del problema, independientemente del país, la región o la religión. La violencia es inaceptablemente alta en todos los países. Qué cosa impresionante, ¿verdad? La violencia es, dice, inaceptablemente alta en todos los países, no importa la religión o el país. Así. Es enorme. Los hombres no saben qué hacer, no saben cómo detener la situación. Es un caos este mundo, amigos míos. Y mañana veremos más acerca de esto. Pero en ese caos, en ese turbulento mar en el cual nos toca vivir, quiero decirte, mi apreciado amigo, que pronto amanecerá el alba eterna. Porque Cristo lo dice. A pasos agigantados se acerca el príncipe de la vida, cuando Él venga escoltado por millones de ángeles para buscarnos y llevarnos a una patria mejor. Estamos preparándonos de veras para ese hogar. Y sabes, ahora veo allí en la pantalla algo que a mí me estremece, y sobre todo en estos días de esta pandemia, ¿verdad?, que estamos viviendo. Casi todos los países tomaron medidas muy estrictas, porque es terrible perder a un padre, una madre, dejar los niñitos solos, etcétera. Un drama. Ataúdes, ataúdes, y millones de muertos que ni siquiera pueden tener ataúdes. Dios no creó un mundo de muerte. Amigo mío, te observo de cerca, acá ahora de frente en la pantalla, en la cámara central, ¿verdad?, para leer algo, pero antes de esto quiero comentarte. Sería tan grande la violencia, la muerte, y vuelvo a recalcar, es un mundo de muerte. Qué contraste para el resto de millones de mundos que nos observan en este momento. Y nos observan con vivo interés. El fin del conflicto está llegando. Y los resultados del gobierno de Satanás son claros, son rotundos. Allí el profeta Joel, mucho tiempo, como tenemos acá en el diagrama, ¿verdad?, mucho tiempo antes de que Cristo viniese por primera vez, él habla acerca del fin de la historia y dice lo siguiente, leámoslo allí en el capítulo 3. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Notaron? ¿Saben? Otra vez nos vemos, amigos. Aquí el profeta Joel, y cuánto tiempo entre nuestros días. Forjad espadas de vuestros asadones. Los asadones sirven para cultivar la tierra, pero dice que el hombre se procuraría más por las lanzas, ¿verdad?, que por los elementos para sembrar o cultivar la tierra. En realidad nuestro mundo está armado hasta los dientes, y dice que habría países débiles y fuertes, así fragmentado como está el mundo hoy, pero aún los débiles tendrían armas atroces. ¿Qué hablar de Corea del Norte y Estados Unidos? Lo menciono porque es un evento que tuvimos hace poco, ¿verdad? Y todo el mundo estaba en suspenso. ¿Por qué? Porque hay armas tan terribles que podrían sembrar la destrucción por doquier. Y el mundo podría terminar en poco rato. Pero no va a terminar así, amigo mío. No, quiero llevarte paz a tu corazón. Dios quiere que tengamos esa paz. Esa paz que sobrepuja todo entendimiento, que proviene de lo alto, cuando escudriñamos la palabra de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amigos míos, Cristo regresará. La Biblia y en Apocalipsis nos habla de cómo Dios sostiene los vientos hasta que el Evangelio eterno llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces el fin va a regresar. Pero bueno, hoy le damos
me sorprendió. Voy a ir atrás de nuevo para que quede grabado en nuestra mente. En la pantalla yo observé, esto no es común, ¿verdad? Esto es lo más moderno. Es un arma nuclear. Y amigo que me ves, saben que las armas termonucleares, que en realidad son armamentos creados con la desintegración del átomo de hidrógeno, tienen un poder terrible. Hay misiles que pueden sembrar la destrucción y pueden rodear la Tierra. En 20 minutos, por ejemplo, un misil sale de Rusia y pega sobre Estados Unidos, o viceversa, y siembran la destrucción masiva. Pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el hombre es sabio. Porque el hombre tiene inteligencia. No, amigo mío. Si el hombre hace cualquier cosa, el hombre es capaz de matar por nada, por pocos centavos. El hombre de hoy está totalmente desquiciado. Hay un Dios en los cielos que sostiene los vientos. ¿Crees tú estas cosas? ¿Estamos comprendiendo en la hora en que vivimos? Y ahora leamos en la palabra de Dios. Pero quizás antes de leer, veamos en la pantalla. Porque en realidad decía el texto, ¿verdad? Decía que los hombres estarían fabricando armas y armas y armas y armas. ¿Y cuántos hacen negocio aún con la guerra, preparando las armas más modernas de la mejor manera? Gastos militares representan el 140% de los gastos de educación. Después decimos que no hay para educar, ¿verdad? Representan también el 500% de los gastos de salud pública. Es increíble esto, ¿verdad? Datos interesantes. Un tanque de guerra, por ejemplo, equivale a 80 viviendas. Y este dato no es de los más modernos, porque hay tanques más modernos que el que tenemos ahí. Y el costo es mayor de lo que estamos viendo. Un submarino atómico equivale, en su costo, a la edificación de una ciudad de 25.000 habitantes. Y ahora pensemos y meditemos un poquito. Amigos míos, ¿cuántos millones no tienen un hogar? Me refiero a una casa donde vivir. Están debajo de un puente, están dentro de una caja de cartón, aún en las potencias mundiales. Un amigo me llevó en cierta ocasión, cuando yo estaba en Estados Unidos de Norteamérica, y me dices, esto es hermoso, es toda la edificación. Yo decía, qué tremendos puentes, qué carreteras maravillosas. Ahora te voy a mostrar la otra cara, me dijo. Y me llevó en la noche y vi cientos y cientos y cientos de gente viviendo dentro de cajas de cartón. ¡Qué impresionante! Oh, amigos, esto que acabo de mencionar lo vamos a entender mejor mañana. No perdamos el tema de mañana. Es muy serio, muy grande. Dios en su palabra, hablándonos a la inteligencia. Somos seres inteligentes. No fuimos creados un robot. Tenemos que decidir entre el bien y el mal, en esta hora del fin del conflicto entre el bien y el mal. Ahora bien, continuamos viendo en la pantalla ya algunos datos más, desde los gastos militares. Un proyectil Atlas, que de paso es un enano con respecto a algunos que ahora existen, mucho más modernos, que vuelan en la estratosfera para sembrar muerte y destrucción por doquier, o también yendo a otros planetas, porque el hombre quiere buscar vida en otros planetas, no se conforma con arruinar un mundo como el que arruinó ya, ¿verdad? Un proyectil Atlas, equivale a la alimentación de 250.000 personas por un año. ¿Qué les parece? Es increíble. 250.000 personas. Un solo misil de estos. Recién leíamos acerca de los submarinos atómicos. Y los submarinos atómicos que están rodeando el planeta. Hay miles y miles y miles que están en el mar, rodeando, desconfiando el uno del otro. ¿Quién va a atacar primero? Pero hay una mano poderosa, que no es la mano del hombre, es la mano de Dios que sostiene los vientos. Vuelvo a recalcar esta realidad, mi apreciado amigo. ¿Sabes? Ahora, aquí vemos un bombardero. Un bombardero que realmente, ese sí, es invisible, se maneja o se puede manejar de la distancia, equivale al sustento de 250.000 maestros por un año. Es algo atroz. Y de este tipo de aviones hay muchos miles. Y las fábricas militares no
tardan en fabricar más y más y más y superarse en armamentos del uno al otro. Aunque digan una cosa o hablen de paz, ¿qué paz? Hablan de un nuevo orden mundial y que se va a establecer una paz duradera. ¿Qué paz con fabricar armas todos los días? Oh amigo, las cosas de Dios son claras. Lucha, allí en la pantalla otra vez, la lucha por el pan y la nueva moral. Esa ilustración nos muestra una realidad, una fotografía de la realidad del mundo. Y saben, hambre en la tierra, hay hambre en gran manera. Hay hambre en este mundo más de lo que nosotros podemos entender. Algunas estadísticas nos muestran, y veamos ahora en la pantalla otra vez, el 80% de la población mundial vive en países de miseria. Esto es algo increíble realmente, ¿verdad? Más de 100 millones padecen de hambre mortal, no del coronavirus, ¿verdad? Porque algunos que no tienen interés en detener o hacer lo posible para evitar muertes del coronavirus, tienen bolsas de dinero amontonadas. Así es el hombre sin Dios, el hombre sin la palabra de Dios, miserable al extremo, y lo debo recalcar, miserable al extremo, prefiere la muerte aún de sus seres amados y estar sentado sobre un montón de dinero. Pero mañana vamos a entender mejor esto, mucho más, porque a Dios no se le escapa nada. Dios lo predijo, de manera, mi amigo, que si tú estás en esa condición, arrepiéntete mientras hay tiempo. No siempre va a durar el tiempo de la gracia de Dios. Y esto indica el fin del tiempo de la gracia, de paso, ¿verdad? Donde Jesús intercede y puede resolver cualquier problema de nuestra vida, porque amoroso es aquel que murió por nosotros en la cruz. Ahora, en la pantalla y viendo, vamos a escuchar un cántico maravilloso mientras pensamos en su contenido. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, del día anhelado se ve la aurora. Oh pueblo de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí muy pronto vendrá. Velar y orar con la vista alzada, salir y luchar con la santa espada. Hoy pues trabajar con la fe animada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí muy pronto vendrá. Amigo mío, sabes, yo te observo, te miro de la cámara central, porque así le llamo. Dios tiene un pueblo, o pueblo de Dios, decía este cántico. Son los que hacen la voluntad de Dios y siguen la verdad y la lealtad al Creador, porque la verdad es que ni una religión nos va a salvar. Es así. No habrá ningún hombre que nos empuje al cielo, ¿verdad? Lo digo así en una forma un poco irrisoria, pero entendamos lo que es la salvación, entendamos lo que es Jesús, el poderoso Redentor. Cuando Cristo intervenga, intervendrá en forma terrible. Cuando Él vino, murió en la cruz del Calvario en una forma ignominiosa, pero cuando Él regrese por segunda vez,
vendrá escoltado por millones de ángeles. En ese día ocurrirá la resurrección también, de la cual no hemos hablado, y que tal vez queremos conocer más y ya lo veremos. Pero amigos míos, tenemos que entender los pasos de la profecía que nos dicen y se apresuran que Cristo regresa en gloria y majestad. Por eso, el tema de mañana será un tema muy grande. Yo quiero decirte así, ya volveré a la pantalla, pero ahora desde el frente directamente, desde la cámara que te hablo al terminar, sabes, el Señor regresa. Él nos da mucho más luz. Recién comenzamos a ver la A del abecedario. Tan bueno es nuestro poderoso Salvador, porque Él quiere que seamos salvos y heredemos la vida eterna y vivamos por los siglos de los siglos. Por eso, ahora en la pantalla viendo, ¿verdad?, dramáticas señales en nuestro planeta. La segunda parte mañana. Invita a tus amigos y familiares y recuerda que lo puedes hacer como ya tú recibiste las invitaciones, pequeños volantes y también el link donde podemos encontrar este programa, ¿verdad?, que nos llena de esperanza. Y sabes, ahora me despido de ustedes con una corta plegaria en este día. Padre eterno, gracias por este tema. Te rogamos que tú nos acompañes y nos bendigas, nos ayudes. Que iniciemos un día lleno de esperanza y si vamos al descanso en el lugar donde estamos ahora viviendo, que podamos descansar bien para levantarnos bien mañana y también seguir escudriñando tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta mañana, mi amigo. Se fueron